Buenas tardes, amada Iglesia Maná del Cielo. En esta hora les saludamos en el amor del Señor. Vamos a dar inicio a una transmisión más en vivo. Así que le invito a que reúna a su familia y esté atento a escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios va a hablar a nuestra vida y a nuestros corazones. En esta hora escogimos un canto que precisamente dice escucharte hablar. Yo quiero decirte que si tú anhelas escuchar la voz de Dios, tienes que hacerlo de la siguiente manera: estar en comunión con Él, es decir, orar, platicar con Dios y también leer su palabra. A través de estas dos maneras, o hay más, tú puedes escuchar la voz de Dios. Tú puedes escuchar qué es lo que Dios quiere para tu vida, para tu corazón. Y en esta hora, antes de dar inicio, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que sea Él el que se glorifique a través de nuestra alabanza. Que sea Él el que hable a tu vida, a tu corazón, porque lo estás necesitando. Yo sé que tú estás necesitando una palabra de parte de Dios, pero lo primero que tienes que hacer es disponer tu corazón y decirle: aquí está mi vida, Señor, yo quiero escucharte, quiero que me hables, quiero que me digas qué es lo que voy a hacer en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que vamos a orar. Pero antes también sea agradecido con Dios porque Él nos ha regalado un hermoso día. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado salud hasta este momento. Tú tienes la oportunidad de alabarle y de bendecirle con todo tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, en esta mañana, Señor, ya tarde, Padre, estamos delante de ti, agradecidos, oh Dios, por la vida que tú nos das, porque es una oportunidad gloriosa, Señor, que tenemos, oh Dios, de alabarte primeramente, de bendecirte, oh Señor. A través de la alabanza, Señor, recibimos la fortaleza tuya, Padre Celestial. A través de la predicación de tu palabra, vamos a recibir esa palabra que necesitamos, Señor, todos y cada uno de nosotros, porque tú hablas a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Así, Padre, te ruego por tu amada Iglesia Maná del Cielo, para que tú la tomes, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Cuides de cada uno de mis hermanos, los protejas, Señor, oh Dios, para que tú les guardes de todo mal, pero sobre todas las cosas, Señor, que cada uno de nosotros, desde el más pequeño, aún desde el bebé que se estuviera gestando, hasta el más anciano, sea fiel a ti, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Este momento es para ti, para que tú te glorifiques, nadie más, Señor, solamente tú, mi Dios. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, gracias. Alabamos a Dios a través de este canto. Escucharte hablar, aleluya. Nada más.
Solo por tus pasos me voy a guiar. Solo por ti, oh Dios, es que yo voy hacia esa vida eterna, oh Señor. Vamos, hermano, dile que quieres estar tomado de su mano. Y en esta hora quieres escuchar su palabra, que abra tus oídos espirituales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha, ama y atesora la palabra de Dios. Vamos en ese peregrinar y solamente de su mano poderosa, escuchándolo, vas a ser un vencedor y vas a llegar a la meta. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos que nos das. Bendecimos y adoramos tu nombre y también atesoramos tu palabra, Señor. Y la recibimos con amor. Amén y amén. Así estamos dejando el lugar a nuestro pastor Arturo Sierra Alfonso para que él dé la palabra de Dios. Hola, muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Nos da gusto una vez más estar con ustedes a través de estos medios de comunicación y se ha llegado el momento de compartir la palabra, de tener un tiempo de reflexión. Así que yo les pido que sus oídos estén atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Como sabemos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, y este libro nos va a enseñar la voluntad del Señor para estos últimos tiempos que estamos viviendo. En esta ocasión vamos a considerar el mensaje que Dios da a la iglesia de Sardis. Así que voy a leer esta porción de la palabra que encontramos en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, y vamos a dar lectura a los primeros seis versículos de este libro. Ponga atención, escuche ahí esta escritura, esta porción de la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo y en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, vamos a considerar entonces este mensaje a la iglesia de Sardis. Quiero decirles que la palabra Sardis significa lo que escaparon o sobrevivientes. Esta ciudad de Sardis, donde se ubicaba la iglesia, era una ciudad muy importante en el aspecto comercial, puesto que era muy próspera y de mucho comercio, sobre todo en la industria textil. Aquí se encontraba un templo en honor de Cibeles, que era la diosa pagana del lugar, también conocida como Artemis o Diana, quien se representaba como una mujer sentada sobre un trono y a su lado 2 leones. Esta iglesia se caracterizó porque no tenía enemigos que la persiguieran.
ni tampoco permitieron que falsas doctrinas inundaran la vida interna de la iglesia. Sin embargo, vamos a ver lo que Dios tiene para esta congregación, para esta iglesia. Iniciamos y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Siempre hemos dicho que la palabra va dirigida primeramente al mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, esta palabra va dirigido al liderazgo de la iglesia y de ahí va bajando para toda la congregación. Dice la Escritura que el Señor dice que conoce sus obras. Hemos dicho que el Señor siempre tiene un conocimiento completo, total y absoluto de las obras de la iglesia. Es un conocer completo. Entonces, nada hay que se esconda de la mirada penetrante de Dios, del conocimiento profundo del Señor. Por eso le dice a la iglesia de Sardis que Él conoce sus obras. Así como conoce tus obras, conoce mis obras, conoce nuestras acciones, nuestras actitudes. Nada hay que se esconda de la presencia del Señor. Por eso a la iglesia de Sardis el Señor le dice que Él conoce sus obras y se presenta precisamente como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta palabra nos habla de un conocimiento completo, total y profundo. Dios tiene la plenitud del conocimiento de todo. Por eso entendemos que Jesucristo es el origen y fuente de todas las cosas y nada hay antes de Él ni después de Él. Esta palabra que tiene los 7 espíritus de Dios nos habla de un conocimiento completo. Por eso hemos dicho que nada hay que se esconda de la presencia y de la mirada penetrante del Señor. Y también se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas. Hemos dicho que las 7 estrellas representan a los mensajeros de las 7 iglesias que Dios escogió en ese tiempo, en ese momento, para dar una palabra revelada a su iglesia hoy día. Estos ángeles, dice la Escritura, que se encuentran en la mano del Señor. Por eso hemos dicho que todos aquellos que dan una palabra de Dios, todos aquellos que sirven al Señor, están en sus manos, y esto nos habla de un cuidado muy, muy especial que Dios prodiga a sus siervos. Entendemos también que las estrellas eran utilizadas como medios para guiar o para mostrar dirección correcta. Podemos decir que eran el equivalente a lo que hoy es la brújula o el GPS, que nos van guiando, que nos van dando dirección. Por lo tanto, los ángeles mensajeros siempre traen una palabra para dar dirección a los creyentes, para dar dirección a la iglesia. Obviamente esto implica un llamado de parte de Dios, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, como mensajeros del Señor, tenemos la responsabilidad de guiar a la iglesia a la presencia de Dios. Como mensajeros del Señor, tenemos la responsabilidad de mostrarles, de indicar el camino que deben de seguir. Como hemos dicho, es una gran responsabilidad que tenemos ante los ojos del Señor. Entonces veamos esa palabra de Dios. Él conocía entonces las obras de la iglesia de Sardis. Él sabe, él conoce todas las cosas. Seguimos leyendo este mensaje y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Era una dura palabra para esta congregación que se encontraba en Sardis. Como hemos dicho, la ciudad no perseguía a los cristianos, tenían libertad. Sin embargo, veamos esta palabra que el Señor le dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, la iglesia era un cadáver, y la palabra cadáver se define como un cuerpo muerto que ya no es útil, que no puede realizar
acción alguna. Era un cadáver completamente la iglesia. Sardis era una iglesia sin vida. Ya no era capaz de producir o de hacer algo. Podemos pensar que tenía actividades, tenía proyectos, tenía reuniones, pero carecía de vida. En otras palabras, la unción, la vida y el poder del Espíritu Santo ya no se movía en esa congregación, lo que hacía que todas sus actividades estuviesen muertas, sin vida, delante de la presencia del Señor. Tal vez a los ojos del mundo, ante los ojos de la sociedad, podían ubicar a la iglesia de Sardis en esa ciudad. La gente podía ver que ahí estaba edificada una iglesia. Tenía una imagen, una presentación. A los ojos de la sociedad estaban vivos, pero en el sentido espiritual, ante los ojos de Dios, en cuanto a su relación con Dios, era una iglesia muerta. Hoy día mucha gente se encuentra bajo esas mismas circunstancias. Tienen vida, caminan, trabajan, hacen proyectos, tienen proyectos, pero en cuanto a su relación con Dios, podemos decir que están muertos porque no quieren saber nada de Dios, nada del Señor. Y de esta manera el Señor, que conoce todas las cosas, declara a esa iglesia como una iglesia sin vida. Por lo tanto, podemos decir que Sardis no era una amenaza para el enemigo. No funcionaba como la sal y la luz de este mundo. Recuerden que el Señor habla de la iglesia como la sal, como esa sal que da sabor a la sociedad. Sardis no cumplía con esa función, ni mucho menos alumbraba a los hombres. No era luz. Entonces Sardis no representaba ninguna amenaza para el enemigo. Tenía fama, hemos dicho que tenía fama entre las iglesias por su pasado espiritual. Sin embargo, el Señor, que escudriña, que conoce, como le dice a Sardis, yo conozco tus obras, la declara como una iglesia muerta. ¿Qué palabra tan tremenda es esta que Dios tiene para la iglesia de Sardis? Una iglesia presente, una iglesia con fama, una iglesia que vivía de su pasado, una iglesia que tenía proyectos, una iglesia que tenía obras, pero sin embargo, ante los ojos del Señor, era una iglesia sin vida. Vemos la invitación que el Señor le hace a esta congregación. Le dice el Señor, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay tres aspectos en esta exhortación que el Señor Jesús hace a la congregación. Primeramente le dice, sé vigilante. Esta palabra nos habla de estar atentos, de estar alertas. Entonces el Señor le dice a la iglesia, sé vigilante, está atento, está alerta, y afirma las otras cosas que están para morir. Esto nos enseña que todavía había ciertos rasgos de vida dentro de la congregación. Tal vez algunos ministerios, algunos trabajos, algunas acciones se estaban realizando, pero éstas se encontraban para morir. Pero con ciertos cuidados y cierta vigilancia era posible todavía conservarlas. Esta es la palabra que Dios le da a la iglesia de Sardis. Sé vigilante, está alerta, está atento. Todavía hay algunas cosas que mantienes con vida, pero mira, si estas no las cuidas, van a perecer. Cristo también les habla de velar. Esta palabra de ser vigilante va relacionada con el velar, con la palabra velar. En otras circunstancias podemos pensar que la iglesia se encontraba dormida, se encontraba aletargada, y el Señor les invita a despertar y a tomar
una acción inmediata para afirmar todas aquellas cosas que estaban débiles, que iban a caer. Por eso la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 5, versículo 14, que dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta es la palabra de Dios para la iglesia de Sardis. Esta es la palabra de Dios para nosotros como iglesia, como cristianos. Que nos levantemos, que dejemos el sueño, que dejemos la pereza, que dejemos la tibieza y volvamos nuestro rostro al Señor, que no dejemos morir todavía esas cosas que tienen vida en nosotros. Iglesia del Señor, estemos vigilantes, veamos todas aquellas cosas que han muerto a nuestro alrededor, que hemos dejado de hacer, pero estemos alertas y cuidemos todos aquellos detalles que todavía hacemos para el Señor, pero que si no cuidamos pueden perecer. Entonces veamos la palabra: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. El Señor le dice entonces a aquella iglesia: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Con esto entendemos que las obras de aquella iglesia no se ajustaban a las medidas de Dios, porque quiero decirte, hermano, iglesia, que Dios tiene sus parámetros de vida, de medición para el hombre, para la iglesia. Sin embargo, las obras, las acciones, las actitudes, lo que hacía aquella iglesia no se ajustaban a los parámetros de Dios, a las medidas del Señor. Y esto nos recuerda la vida de aquel hombre llamado Belsasar, rey del imperio de Babilonia. Dice la escritura que se encontraba haciendo fiesta, había sacado los utensilios que habían sustraído del templo de Dios, se encontraban bebiendo, se encontraban haciendo orgías. Y viene la palabra de Dios para este rey Belsasar, y Dios le dice: mira, no he hallado tus obras perfectas, no has sido como tu padre Nabucodonosor, que se humilló, que reconoció al Dios del cielo. Tú no has hecho lo mismo, no te has humillado, no has entregado tu corazón al Señor. Y le dice Dios a este rey: pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. El rey no llenó la medida que Dios demandaba para él, y esa misma noche su reino fue entregado a los medos y a los persas, y él murió. Por eso quiero decirte a ti que me escuchas, iglesia, aquellos que escuchan esta palabra: Dios tiene sus normas de vida y de santidad, y el hombre debe ajustarse a esos parámetros. Hoy día la sociedad, el hombre dice: los tiempos han cambiado, esta palabra ya no se ajusta a estos tiempos, pero yo quiero decirte que los principios de Dios son eternos y son inconmovibles. Por lo tanto, la palabra de Dios no está ni es negociable. No podemos salirnos de las medidas de Dios, y todo lo que Él estableció en su palabra se va a cumplir. Todo lo que Dios estableció en su palabra se tiene que obedecer. No hay tiempos modernos, las cosas no han cambiado, los principios de Dios son eternos. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Sardis: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Todo lo que has hecho no se está ajustando a mi palabra. Hemos dicho que hoy día hay muchas leyes que no entran dentro de los parámetros de la palabra del Señor. Hay muchas acciones, muchas actitudes que el hombre está teniendo que no se ajustan a los parámetros de Dios, a las medidas de la palabra del Señor. Y tarde o temprano todo ello va a hacer que Dios traiga juicio. Por eso el Señor le dice a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido, Apocalipsis 3:3, y oído,
y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios apela a la memoria del hombre y le dice, acuérdate. La iglesia necesitaba recordar lo que había oído, lo que había recibido de parte de Dios, y podemos pensar en ese evangelio de salvación, en esas buenas noticias de la gracia de Dios, en la enseñanza de los apóstoles, en las exhortaciones a vivir una vida en santidad y a los altos privilegios de ser hechos hijos de Dios. Todo esto había recibido la iglesia de Sardis, un paquete de bendiciones que vienen acompañando a la salvación del ser humano. Sin embargo, tal parece que Sardis, la iglesia, había olvidado todo lo que Dios le había entregado, todo lo que Dios había puesto en sus manos. Por eso, iglesia de hoy día, hermanos, recuerden todo lo que Dios les ha entregado en sus manos, ese llamado a salvación, ese llamado a santidad, ese llamado al servicio. Debemos de tener presente la enseñanza de las Sagradas Escrituras y debemos de tener presente nuestro futuro glorioso. Por eso Dios le dice a la iglesia de Sardis, acuérdate todo lo que ha recibido, todo lo que ha entregado en tus manos. Iglesia, acordémonos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No seamos ingratos, no seamos rebeldes a la palabra del Señor. No seamos como la iglesia de Sardis, sino recordemos el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Por ello el Señor le invita a la iglesia y le dice, arrepiéntete, ten un cambio de mentalidad, toma otra dirección, porque no puede haber vida si no hay un cambio de dirección, si no hay un reconocimiento honesto de nuestra condición y de que nos hemos equivocado. Dios vuelve a llamar al arrepentimiento. Este mensaje está presente en la proclamación del Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de arrepentimiento, hablaban de volverse hacia Dios. Juan el Bautista viene y habla de arrepentimiento. El Señor viene, el Señor Jesús se hace presente y da un mensaje de arrepentimiento. Hoy lo que la iglesia, lo que el hombre necesita entender es que Dios nos está llamando al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento, de cambio de mentalidad, de cambio de dirección. Y el Señor le recuerda y le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una palabra que Dios le da a la iglesia de Sardis. Pues si no velas, le dice, vendré sobre ti como ladrón. Es una invitación del Señor a velar. Sardis, como iglesia, como ciudad, conocía bien esta palabra que Dios le está dando, porque anteriormente aquella ciudad pensaba que por estar edificada en una colina era una ciudad que no iban a conquistar, y sus guardias se durmieron. En una ocasión entró el enemigo y los destruyeron. Por eso Sardis entendía la palabra de Dios acerca de velar, de estar atento, de estar alerta, porque en aquella ocasión sus enemigos habían venido sobre ella como ladrón en la noche y los habían sorprendido. Esta palabra, vendré sobre ti, puede definirse o interpretarse de tres maneras. Primero,
La iglesia de Sardis no estaban esperando la segunda venida del Señor, como hoy día está sucediendo con muchos cristianos y con la humanidad entera. Hablan del Señor como un mito, como una leyenda, y piensan que esa venida es algo ficticio. Pero yo quiero decirte, hermano, iglesia, que el que ha de venir, vendrá y no tardará, como algunos tienen su promesa por tardanza. Ya las señales se están cumpliendo, la ciencia ha aumentado. Hoy vemos el aumento de epidemias, de plagas, de pestes, de terremotos. Hoy día la palabra del Señor se está cumpliendo y el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Por eso la palabra de Dios para nosotros: vendré sobre ti. Debes de estar preparado para ese rapto glorioso, para ese encuentro con el Señor. El otro aspecto se relaciona con el fin de la vida. Yo quiero decirte que tú y yo no tenemos una vida segura. No podemos decir mañana, el próximo mes, porque nuestra vida depende de Dios. Por eso el Señor puede venir a nosotros en cualquier momento y hemos de estar preparados, hemos de estar a cuentas con el Señor. Por eso yo te invito para que vuelvas a Dios, para que busques de Dios, como dice el profeta: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que Él está cercano. La iglesia de Sardis pensaba que el Señor no iba a venir sobre ellos. La iglesia de Sardis no estaba esperando al Señor. La iglesia de Sardis pensaba que su vida era eterna. Pero recuerda, la vida la tenemos de parte de Dios. No seamos como aquel rico necio que se gozaba al ver su dinero, al ver sus graneros, al ver sus cuentas, y decía su alma: alma, gózate, recréate, porque grandes tesoros tienes. Y esa misma noche una voz le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que has atesorado, ¿para quién será? Más bien hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no roban ni hurtan. Iglesia, prepárate para el encuentro con el Señor, porque dice la palabra: vendré sobre ti. Jesucristo llegaría a Sardis sorpresivamente para disciplinar a la iglesia. Hay iglesias que pecan, hay familias que pecan, hay denominaciones que pecan, ciudades que pecan, pero debemos de estar preparados, no sea que el Señor venga de manera sorpresiva sobre nosotros. Este es el mensaje que Dios le da a aquella iglesia de Sardis. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y luego el Señor le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dios siempre tiene un remanente fiel. En todas las edades, en todos los tiempos, bajo todas las circunstancias, Dios siempre tiene un remanente fiel. Por eso la palabra del Señor: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Así que en todos los tiempos, en todas las circunstancias, Dios siempre tiene un remanente fiel. Por eso a los vencedores Cristo les ofrece o les da 3 bendiciones. 1. Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos, serán vestidos de vestiduras blancas. Sardis era una ciudad de una industria textil en donde se fabricaba, se industrializaba la lana, y todos los que tenían vestiduras sucias perdían su lugar en la lista de los ciudadanos de esa ciudad. Para el cristiano, las vestiduras blancas hablan de pureza, hablan de santidad,
Y yo quiero decirte que el hombre por sus propias obras no puede vestirse de vestiduras blancas, ni porque sean buenos, ni porque digan yo no hago esto, yo no hago daño a la gente, yo dono dinero. Eso no sirve ante los ojos del Señor. Lo que vale, lo que puede hacer que se blanqueen nuestras vestiduras es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica, esa sangre nos santifica, esa sangre da pureza y santidad, esa sangre justifica al hombre ante Dios de sus pecados y de sus culpas. Por eso, para entrar ante la presencia de Dios, no lo vamos a hacer por méritos propios, porque nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Tú necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador. Tú necesitas poner tu fe en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa sangre se derramó para nuestra limpieza, para nuestra santificación, para nuestra redención. No hay otra forma. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese mediador se llama Jesucristo. Así lo declara la palabra del Señor. Entonces necesitamos vestiduras blancas. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso la palabra a través del profeta decía, aunque te laves con jabón, aunque amontones lejía, cloro sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Solo la sangre de Jesús puede limpiar al hombre de sus pecados. Esta pureza es necesaria para estar en la presencia de Dios. Los invitados a las bodas del Cordero tienen que ir vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque quiero decirte, iglesia, que estamos invitados a una fiesta hermosa, a las bodas del Cordero, y tenemos que ir vestidos con las vestiduras correspondientes. Por eso el Señor le dice a la iglesia que les iba a vestir con vestiduras blancas. Y el Señor también les da esta promesa, y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos habla de que no hay condenación para aquellos cuyos nombres están inscritos en ese libro. Para muchos puede sonar como una fantasía, pero la Biblia en Filipenses 4:3, en Apocalipsis 13:8, en Apocalipsis 17:8, en Apocalipsis 20:12, en Apocalipsis 21:27, hacen mención del libro de la vida. Quiero decirte que las ciudades antiguas llevaban un registro del nombre de cada uno de sus ciudadanos. Y cuando alguien fallecía, ese nombre era borrado de esa lista. Así que los que tienen un nombre de que viven y están muertos, serán borrados sus nombres de la lista de los ciudadanos celestiales y herederos de la vida eterna. Cuida lo que Dios ha dado. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuida tu salvación. Cuida que tu nombre no se borre del libro de la vida. El que nuestros nombres estén escritos en ese libro de la vida nos da seguridad de la salvación. Los que son creyentes fieles, sus nombres están siempre inscritos
en ese libro de la vida. Por eso la invitación a ser fieles en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, fieles, fidelidad al Señor, porque nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida del Cordero, y cuando allá se pase lista a nuestro nombre feliz, hemos de responder. Iglesia, qué privilegio tienes. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y un día el Señor nos va a llamar por nuestro nombre. Y entonces se acabará la tribulación, se acabarán las tristezas, se acabarán los ayes y estaremos siempre con el Señor. Y por último, el Señor le dice a los vencedores de Sardis: confesaré el nombre del vencedor delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunos creyentes de la iglesia de Sardis se habían rendido a las presiones de la cultura y de otras religiones y negaban su fe. Iglesia, tú mantén tu fe puesta en el Señor. Se burlarán de ti, te aborrecerán, como dice la palabra, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero confiesa el nombre del Señor. Jesucristo es mi Señor, como lo hacían aquellos cristianos de la iglesia primitiva. Ellos declaraban: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Señor. No importaba que esa declaración de fe fuera causa de muerte para ellos. No negaban al Señor, no negaban su fe. Dice la palabra en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Iglesia, no niegues tu fe. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos servidores de Dios, fieles al Señor. Y la invitación, como siempre, en cada iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Da lugar a la palabra del Señor. No endurezcas tu corazón. Permite que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a tu corazón. Permite que esa sangre que se derramó en el Calvario hace más de 2000 años te limpie de tus pecados, de tus maldades, y permite que tu nombre sea anotado en el libro de la vida. Es un llamado de Dios para prestar atención a la palabra del Señor. La historia nos dice que el lugar donde estaba edificada la ciudad de Sardis hoy ha sido destruido completamente. Tal parece que esta iglesia no escuchó la voz del Señor y su candelero fue quitado, fue removido de su lugar. Iglesia del Señor, entendamos esto. La iglesia de Sardis no sufría de persecuciones. Por lo tanto, ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se encontraban en ese lugar, pero no impactaban a la sociedad. Sabían que había una iglesia en ese lugar, pero no tenían vida. Hoy muchas iglesias, muchos cristianos tenemos esta imagen. Saben que estamos plantados en un lugar, saben que somos cristianos, pero somos inofensivos. No estamos alumbrando, no estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos estableció en un determinado lugar. ¿Por qué había de molestarse el enemigo en perseguir una iglesia muerta? Por eso, iglesia, hermano, hermana, tu vida espiritual por sí misma no puede sostenerse. Necesitas el poder del Señor Jesucristo. Necesitas la unción del Espíritu Santo en tu vida.
permitamos que el soplo del Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Como aquella visión que Dios le mostrara al profeta Ezequiel, le mostró un valle de huesos secos, pero cuando viene el soplo del Espíritu, aquellos huesos secos se levantan y toman vida. Iglesia del Señor, anhelemos el soplo del Espíritu de Dios en nosotros. Dejemos el pasado, no vivamos del pasado, no vivamos de las glorias del pasado como lo hacía la iglesia de Sardis. Tenía nombre de que vivía, pero ante los ojos de Dios estaban muertos. Yo te invito, iglesia, para que permitas que el soplo del Espíritu Santo traiga vida sobre ti. Dios te bendiga, iglesia. Deseo con todo mi corazón que la vida de Dios, esa vida de calidad, inunde todo tu ser. Y adelante confiando en las promesas del Señor. Dios te bendiga, iglesia. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana con otra reflexión de la palabra del Señor. Bendiciones.